donde no hay dignidad de hombre, todo lo demás está perdido. Sobre esa base de las bananeras le dio forma a esa aspiración proletaria y, por la primera vez, formuló para el Partido Liberal una ideología socialista. Atención, última hora, fue asesinado el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán. Atención, atención. Este viernes 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, cuando salía de su oficina en el edificio Agustín Nieto en el centro de Bogotá, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán recibió 3 disparos que lo dejaron tendido en el suelo. Hola a todos, mi nombre es Nicole Helvers y hoy les vengo a hablar sobre el magnicidio y cómo esta palabra se ve muy relacionada con nuestra historia. Comenzaremos dando la definición según la RAE. Magnicidio es la muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder, es decir, un asesinato intencional o planeado hacia una persona que ejerce poder o autoridad, liderazgo sobre un grupo de personas, ya sea para bien o para mal. Para entrelazar esta palabra con la historia colombiana, hablaremos de Jorge Eliezer Gaitán, un líder nacido el 23 de enero de 1903 y que murió el 9 de abril de 1948. Causó impacto en la historia colombiana ya que era una esperanza para la sociedad de alcanzar una democracia absoluta, justa y no excluyente. Fue muy importante en la década de los 40. Gaitán, al querer ver una Colombia en paz, justa y demócrata, una Colombia donde los deseos del pueblo eran tenidos en cuenta, porque como él decía en su icónica frase que quedó impresa en el billete de 1000, que es: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Gaitán siempre ponía por encima al pueblo y por eso causaba mucha influencia en él y por eso lo mataron. Porque al tener influencia él tenía el poder y muchos ya creían en sus ideales y él podía hacer que todo el pueblo se revolucionara en contra del Estado. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Hala! ¡Pueblo! ¡Por nuestra victoria! Él mostraba la realidad detrás de la política, pues los políticos solo buscaban al pueblo no para conocer sus peticiones ni sus necesidades, sino solamente para asegurar su puesto y garantizar su elección. Es como si estuvieran en una campaña política constante. ¿Cómo se ha expresado el término magnicidio en todo este acontecimiento? Esto se ve claramente expresado, pues Gaitán era un gran líder que causó impacto en todo el pueblo, tanto que él decía: la oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Y razón tenía, pues después de su muerte, o mejor dicho, asesinato, ocurrió una de las épocas más simbólicas en la historia de Colombia, como lo fue el Bogotazo. Y gracias a las herramientas que tenemos hoy en día pude encontrar 2 entrevistas que nos ayudarán a comprender mucho mejor lo que ocurrió en este suceso y cómo fue la historia de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Que les hable del trágico 9 de abril? Claro que sí, jamás podría olvidar esa horrible fecha, el día en que me arrebataron a mi esposo, el único y excepcional Jorge Eliezer Gaitán. Un hombre especial, que lo único que quería era luchar por el bien del pueblo, el bien de cada uno de ustedes, pues así lo demostró infinitamente sus protestas y defensas, y con su icónica frase: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Pero bueno, me presento, mi nombre es Amparo Jaramillo, soy su cónyuge, y me parece importante que conozcan un poco más de él, para que entiendan por qué fue el político más importante de los años 40 y una de las muertes más significativas hasta el día de hoy en la historia de Colombia. Mi esposo nació el 23 de enero de 1903 y lastimosamente falleció el 9 de abril de 1948. Él fue activista, orador, político y congresista colombiano. Además, fue rector de la Universidad Libre de Colombia, alcalde en 1936 y fue titular en 2 ministerios, el del Trabajo y el de la Educación. Mi querido esposo se forjó una reputación como orador y como defensor de causas públicas, gracias a sus protestas, luchas, discursos e intervenciones en infinitos debates como lo fue el de la masacre de las bananeras de 1928. Mi esposo no se ganó su fama por lujos, riqueza o politiquismo barato. Claro que no, él se ganó la admiración y el cariño
del pueblo, debido a que más que pelear por sus intereses personales o por el bien del gobierno, el bien de la política, peleaba por el pueblo, peleó por cada uno de ustedes, por su bienestar, por acabar esa estúpida guerra entre conservadores y liberales, que lo único que traía era consecuencias, muerte y tragedia para nosotros. Pero bueno, centrémonos ya en los sucesos. Mucho se habla de aquel 9 de abril de 1948, cuando alrededor de la 1 p.m. mi esposo Gaitán fue asesinado en plena avenida Jiménez con carrera séptima. Aquella tarde iba saliendo de su oficina, como cualquier otro día, cuando en la entrada recibió 3 disparos en la espalda, por Juan Roa Sierra, según dice la gente, debido a que este estaba en la escena del crimen cuando todo sucedió. Pero realmente, ¿qué intenciones tendría este personaje de asesinar? Si se dice que Juan Roa Sierra era gran admirador de mi esposo Jorge, pero debido a que mi esposo le negó un puesto de trabajo, este se llenó de odio y rencor y decidió asesinarlo. Pero siendo sincera, no creo eso. Siento que las razones de su muerte van más allá de problemas y conspiraciones nacionales. Pero no solo fue catastrófico el hecho de que asesinaran a mi esposo Gaitán, sino las consecuencias y efecto dominó que generó al instante. Una ola de violencia se apoderó de la ciudad. Saqueos, disturbios, incendios, asesinatos se apoderaron de las calles de Bogotá, generando lo que ustedes conocen como el histórico Bogotazo, un conjunto de manifestaciones que fueron producto del magnicidio de mi esposo Gaitán. ¿Pero por qué? Pues porque la gente estaba dolida, estaba llena de rencor, salió a las calles a protestar porque acababan de asesinar a su voz, a su representante, a su líder, a la única persona que quería hacer de Colombia un lugar mejor, no por intereses políticos o por el bien del gobierno, no, quería hacerlo por el bien del pueblo. Es más, se estima que entre 500 y 2.500 personas fueron asesinadas en medio del caos, incluyendo a Juan Roa Sierra, su supuesto asesino, que fue linchado por una multitud y fue arrastrado desnudo por todas las calles de Bogotá, pues se creía que este había sido el asesino de nuestro icónico Gaitán. Fue tanto el caos que se desató en la ciudad que conservadores y liberales tuvieron que unirse, creando y consolidando así el Frente Nacional y dando inicio al bipartidismo que estaría vigente durante 16 años hasta inicios del siglo XXI. En fin, mi esposo no se equivocó al decir que la oligarquía no lo mataba, porque el pueblo se volcaba y 50 años demorarían las aguas en volver a la normalidad, pues sabemos que desde el magnicidio de mi esposo, Colombia jamás volverá a ser igual. Hi, my name is Austin. Lo que les voy a contar el día de hoy no se lo pueden contar a nadie, absolutamente a nadie. Yo hago parte de la CIA. La CIA es la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Allí nos encargamos de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo. En el día de hoy yo les terminaré de contar qué fue lo que sucedió con el magnicidio de Gaitán. Principalmente hablaremos de las 4 hipótesis y teorías del magnicidio de Gaitán. Una de las primeras y principales hipótesis del magnicidio de Gaitán se encuentran en los conservadores. Se cree que estos tenían razones para matar a Gaitán debido a que era el mayor contrincante y partidista del Partido Liberal. En la segunda hipótesis eran la de los liberales, su partido. Se pensaba que su propio partido lo había mandado a matar, ya que él había prometido terminar con la corrupción y acabar con los corruptos liberales y mandarles el gobierno. A todos ellos. La otra hipótesis es sobre una conspiración de Fidel Castro, pero esta hipótesis no tiene mucho sentido, debido a que en este momento Fidel Castro estaba en la Universidad de La Habana y no había realizado ninguna revolución. Bueno, y la última de las 4 hipótesis es la de la CIA, pero de esta última hipótesis les hablaré un poco más adelante. Siguiendo con el tema de la muerte y posibles asesinos de Gaitán, continuaremos hablando de los posibles implicados en este terrible hecho. Principalmente, se creía que la persona que había asesinado a Gaitán era Juan Roa, un joven de 26 años, un gran admirador de Gaitán. Juan Roa acudía frecuentemente a varias conferencias que dictaba Gaitán. De acuerdo con la versión de la secretaria de la oficina de Gaitán, ella había en repetidas ocasiones a Roa deambular cerca de la oficina, intentando hablar con él, es decir, con Gaitán, y hasta se llegó a afirmar que en alguna oportunidad le había pedido un puesto político, y debido a esta petición del joven, Gaitán le respondió lo siguiente, abro comillas: yo no doy empleos, pídaselos al gobierno, cierro comillas. Esta habría sido la respuesta de Gaitán hacia el joven. Se creyó que con dicha respuesta de Gaitán, el joven Juan Roa había desatado un rencor en contra de Gaitán, y que lo habría llevado a tomar una decisión impulsada por el odio de acabar con la vida de Gaitán. Juan Roa fue uno de los principales sospechosos en la muerte de Gaitán, pero también hay más implicados en este magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, como el integrante de la CIA, John Mepes Espíritu. John
fue enviado desde los Estados Unidos hacia Colombia para ser parte de un Team Way. Un Team Way es un grupo especialista el cual ya estaba establecido en el país. Este grupo era para realizar junto con otros integrantes de la CIA una operación la cual fue denominada Pantomima. Esta operación tenía como parte fundamental llegar a Jorge Eliezer Gaitán, que era un abogado de tendencia izquierda y un líder muy popular en aquel entonces. John Maples llegó a Colombia inicialmente como un estudiante y with a fake passport, con un pasaporte falso. Su nombre en aquel momento era Giorgio Rico. Debido a que llegó como un estudiante, debía estudiar las tendencias estudiantiles que causaban muchos alborotos. Tenían la misión de tratar de saber por qué y cuándo se recibían dentro del estudiantado las órdenes directas de quien apoyaba con dinero o con recursos a estos estudiantes para proseguir esas manifestaciones pro Gaitán. Cuando John Maples llegó a Colombia, conoció a otros agentes que también trabajaban para la CIA en Houston, los cuales estaban vinculados a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. John Maples se le presentaron algunos individuos, pero se le presentó uno de suma confianza, un colombiano, que ya había realizado algunos programas tanto para el centro como para la embajada. Si ustedes, chicos, están pensando lo mismo que yo, están en lo correcto. Yes, that person is Juan Roa. La misión de Roa era eliminar a Gaitán. Es posible decir que Juan Roa sí fue el asesino de Gaitán, pero no por un odio hacia él, sino porque trabajaba para la CIA. A Roa, después de que haya cumplido la misión de eliminar a Gaitán, se le había prometido protegerlo ante las autoridades colombianas. De igual forma, se le prometió sacarlo del país lo más pronto posible. Pero lo que él no sabía era que lo íbamos a eliminar físicamente, ya que iba a ser un gran estorbo para nosotros. Y además, también era un testigo presencial del caso. Pero ese problema no lo facilitaron los colombianos, porque al nosotros haber eliminado a Gaitán, Juan Roa fue ajusticiado por el pueblo colombiano. Posteriormente a estos terribles hechos y acontecimientos de la muerte de Gaitán, se desata lo más conocido como el Bogotazo, en donde se encuentran una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá. Así concluimos el gran misterio del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y se revelan sus verdaderos asesinos.